Y en los últimos 20-22 minutos de programa abrimos nuestro espacio debate de qué parte estás. Hoy vamos a hacer este espacio con Damián Caneda, empresario malagueño. Damián, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Y saludamos también a otro colaborador habitual, pero en este caso a través de videollamada, pues contactamos nuevamente con nuestro colaborador y amigo Marcos Paz, profesor de la UMA, ingeniero. Marcos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, Marcos, espero que tú también. Y mira, vamos a comenzar con el tema de la subida de precios en general, que lo estamos notando ya en nuestros bolsillos, la inflación que ha subido a unos índices bastante preocupantes y especialmente el tema de la gasolina, ¿no? Con esa novedad importante, y es que mañana la gasolina pues nos saldrá 20 céntimos más económica, más barata, por esa nueva medida aprobada por el Gobierno, aunque una medida no exenta de algo de controversia en cuanto a que, por ejemplo, hay quien dice que esto al final va a beneficiar a todos independientemente de la renta que tenga cada uno. El que vaya con un coche, vamos a decir, muy normalito y lo utilice para trabajar, se va a beneficiar de la misma manera que el que tiene un coche de alta gama y lo tiene, por ejemplo, pues para no solo para trabajar, sino para ocio, ¿no? Ese ha sido un punto un tanto controvertido. Y luego gasolineras low cost o pequeñas gasolineras que, como en principio los primeros meses son ellas las que tienen, la gasolinera, los empresarios, los que tienen que adelantar de su bolsillo esa rebaja, luego le pasarán, como aquel que dice, la factura al Gobierno, pero las pequeñas gasolineras dicen que esto va a ser complicado para ellos, no asumir ese coste o esa rebaja por adelantado a la espera de que el Gobierno les ingrese el dinero. Damián, ¿tú cómo ves todo este asunto y si te parece acertado o no la manera de aplicar este descuento en el precio de la gasolina? No, yo creo que ha sido una chapuza. Ha sido una improvisación. Para parar la inflación, una cosa muy importante es hacer medidas a medio y a largo plazo, medidas muy predecibles y darle mucha seguridad al mercado. Eso es lo que baja la inflación. O sea, todo lo que sea improvisaciones, todo lo que sea viraje, no baja la inflación. Porque esta medida es... A ver qué pasa. Entonces, una medida que está clara, que está hecha por un político y se nota mucho. Entonces, ¿qué estáis pidiendo esto? Esto. Así no se baja. Esto es un trabajo de fondo. Entonces, tú tienes que dar medidas que sean predecibles y a largo plazo, para que tú no tengas esa sensación de que el precio va subiendo y aumente el consumo y hagas que la inflación suba más. Entonces, lo único bueno que han hecho esto, que creo que lo han hecho de casualidad, ha sido, y se le ha criticado un montón, ha sido avisarla con tiempo. Eso es bueno. Es decir, va a pasar esto dentro de 20 días y que pase es bueno, pero no por lo que ellos creen, sino porque le estás dando una predecibilidad al mercado, a la baja. Eso frena la inflación. Pero si tú quieres, mira, yo estuve mirando de los precios de la gasolina, por ponerte 3 sitios, con la misma guerra de Ucrania, el mismo esto, en Málaga, Melilla y Nador. Y me puse a mirarlo. Y estaba en Málaga a 2 euros, en Melilla a 1,50, en Nador a 1,11. Con la misma guerra, con la misma Rusia y con el mismo no producción de petróleo de los 3 países. La diferencia son los impuestos. Si tú quieres bajar la gasolina, tú bajas los impuestos y dices, vamos a mantener los impuestos bajados 2 años. Entonces... Como por ejemplo lo que se hizo con las mascarillas, ¿no? Que se bajó el impuesto sobre la mascarilla considerándola durante el COVID, durante la pandemia, como un artículo de primera necesidad. Pero es que además estamos hablando de un producto que vale 2 euros y que 1 son impuestos. O sea, el margen de bajada de impuestos es brutal. A ver qué opina Marcos, porque también hay quien ya ha detectado que en alguna gasolinera han subido, antes del 1 de abril, que han subido los precios, con lo cual, bueno, sí, vale, nos sale 20 céntimos más económica la gasolina, pero si nos suben el precio, antes de que se aplique esos 20 céntimos de descuento, pues claro, a lo mejor ya entonces el descuento no es así tal cual nos lo han contado. Marcos. Ya hemos comentado esto en alguna ocasión respecto de otros mercados y de otros problemas. Recordaréis que hace unas semanas hablábamos de las subvenciones a los precios de alquiler que podía provocar, como pasó hace años, la subida de los propios alquileres. Eso por un lado. Por otro, yo estoy de acuerdo con Damián. La cuestión consistiría en moderar los impuestos, no en subvencionar. La palabra subvención le encanta a esta clase política, porque en cierto modo lo que está haciendo es comprar voluntades. Diciendo, pues subvencionamos este precio en lugar de hacer algo mucho más sencillo, que sería una reforma del sistema impositivo en función de las circunstancias
que siempre se va a hacer. No es una cuestión de que ahora, de que la coyuntura sea extraordinaria y por eso hay que hacerlo. Los impuestos siempre se están acomodando a las circunstancias que hay en, ese momento, en cada momento en el país. Eso por un lado. Por otro lado, llega tarde. El gobierno tiene capacidad para hacer esto desde hace mucho tiempo y, sin embargo, el gobierno se ha empeñado en tomar medidas a partir del día 29 hasta anteayer para hacer este tipo de anuncios. No sé hasta qué punto sería posible la bajada de precios de los combustibles desde el día 8 desde el día 8 que la Comisión Europea dijo públicamente que se podía hacer. Lo que tengo muy claro es que esto puede ser dentro de poco tiempo nada. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de que los precios de los carburantes van a seguir subiendo y subiendo gravemente. Lo que dice Demian también es cierto, depende de cada país y depende de cada lugar, el precio de los combustibles es distinto. En nuestro caso, más de un 50% son impuestos. Y cuando más de un 50% son impuestos entre una cosa y la otra, la capacidad de adaptación a esta situación es bastante amplia y no se está haciendo. Y cuando se ha hecho mal. Y cuando se ha hecho de una manera que creo que no es la adecuada, porque aunque al final el coste sale exactamente del mismo sitio, que sale de nuestro bolsillo, claro, esto no nos lo regala nadie, sale de nuestros impuestos, ir por la vía de la subvención, desde el punto de vista, es erróneo. Y por último, se ha contado con un colaborador, que es el conjunto de las gasolineras que hay en España, pero con las gasolineras no se ha contado. A las gasolineras se les ha impuesto ser colaboradores y se les ha impuesto adelantar cierta cantidad económica, lo que en algunos casos puede ser bastante perjudicial para empresas que no son grandes cadenas de gasolineras, sino son pequeños empresarios, pequeños autónomos que viven, como viven muchos otros comerciantes, de un negocio que les da para lo justo. Bueno, a ver cómo se desarrolla al final esta medida que se va a prolongar durante, bueno, pues hasta junio, ¿no? Hasta el mes de junio se ha anunciado. Hablaríamos del mes de abril, mayo y junio, 3 meses. Pero fíjate la chapuza, o sea, estás haciendo una medida contra la inflación que ni siquiera sabes cuánto va a durar. O sea, estás haciendo una medida, tú tienes que hacer una medida estable y muy predecible. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de lo que se está denominando como a ver si lo digo bien, gripalización del coronavirus, de la COVID, de la pandemia. ¿Os parece que en este momento es el adecuado para comenzar ya a afrontar el COVID y a tratar esta enfermedad, esta pandemia como una gripe? Con sus matices, porque aunque ya desde febrero, pues la mascarilla, desde el 8 de febrero creo, la mascarilla no es obligatoria en exteriores, pero sigue siendo de momento, salvo que anuncien lo contrario, sigue siendo obligatoria en interiores. Pero ya, por ejemplo, pues desde el pasado lunes, un positivo, si no desarrolla síntomas graves del COVID, puede ir perfectamente, es más, debe ir a su puesto, debe acudir a su puesto de trabajo, eso sí, manteniendo en todo momento pues las medidas de precaución para evitar el contagio a sus compañeros. Lo hablábamos con nuestro médico de confianza, con el doctor Santos Agrela, al principio del programa. Marcos, ¿tú cómo ves el inicio, ¿no?, del tratamiento como una gripe o como una simple gripe de la COVID-19 en este momento de la pandemia, en el que, bueno, acabamos de salir o estamos ya saliendo los últimos coletazos de la sexta ola y sin saber si después de Semana Santa o un poco más adelante pues llega una nueva ola de la pandemia? Hombre, decir que estamos en los últimos coletazos de la sexta ola es ser muy generoso. Estamos en una incidencia superior a 480 puntos. O sea, 480 casos por 100.000 habitantes. Eso es mucho. Eso es muchísimo más de lo que hemos tenido en otras épocas. Pero sí es cierto que en algún momento tendríamos que empezar a tratarlo así como una enfermedad a la que la humanidad se va acostumbrando. Una enfermedad que, por supuesto, causa fallecimientos y causa, en algunos casos, síntomas graves. A mí no me gustaría que el hecho de utilizar la palabra gripalización implique quitarle importancia a esta enfermedad, como no se le debe quitar importancia a la propia gripe, o como no se le puede quitar importancia al resto de enfermedades. Pero que nos tenemos que empezar a acostumbrar a vivir con una enfermedad que no conocíamos y que, insisto, afortunadamente la humanidad está encontrando medios y mecanismos para afrontarla. No hay más que ver que con una incidencia de más de 480 casos por 100.000 habitantes, el número de fallecidos y el número de hospitalizaciones es bastante más bajo que el que había en épocas anteriores, en la tercera, segunda, bueno, digo ya en la primera ola, donde estaba todo el mundo desbordado.
Entonces es normal que llegara a este punto, como en alguna ocasión he comentado en el programa. Damián. Yo creo que Omicron le ha quitado el miedo a la gente y la guerra de Ucrania le ha quitado el interés informativo. Ya parece que no hay COVID y ya todo es guerra en Ucrania. Población sin miedo y cero interés por los medios de comunicación por el COVID, yo creo que la gente no sabe qué incidencia hay. Y antes tú le preguntabas a cualquiera por la calle, había hoy no sé cuántos fallecidos, la UCI tiene esta ocupación. Estábamos mucho más pendientes y más en alerta, ¿no?, de las noticias que nos llegaban del COVID. Afortunadamente, y me alegro mucho, no tengo ni idea de cuál es la incidencia. Y me agrada estar en ese punto. La verdad que tenía un hartazgo ya de COVID. Ahora, sanitariamente, pues la verdad es que no lo sé. Sanitariamente, la incidencia que ha dicho Marco me parece alta. Pero que hay un hartazgo en la población y como Omicron ha parecido que no era contagia mucho más, pero entre que es menos agresiva y que luego con las vacunas parece que la incidencia, o sea, las hospitalizaciones y la mortalidad sí se ha reducido mucho. Y el interés de la gente por el tema. A mí lo único que lo hablaba también con el doctor al principio del programa, lo que sí que me preocupa, aunque bueno, también es verdad que quizá en China, pues la vacuna, decía el doctor, las vacunas que se han puesto en China, la eficacia de esa vacuna es mucho menor, se habla de un 30, un 40% alguna de esas vacunas, que mucha parte de la población a lo mejor no se ha vacunado, pero me llama la atención que en Shanghái hayan aplicado un confinamiento de la capital, que hablamos de 24 millones de habitantes y van a ir haciendo ese confinamiento por sectores, pero claro, a lo mejor un sector o dos de Shanghái pueden ser 7 millones o los 8 millones de andaluces, ¿no?, que vivimos en nuestra comunidad. Entonces, claro, cuando se plantea un país como China confinar a tantos habitantes, yo cuando comenzó la pandemia recuerdo que lo veíamos algo súper lejano y parecía que aquí a Occidente no iba a llegar. Y fue cuando ya comenzó a sonar fuerte en Italia, cuando ya empezamos un poquito a temblar, ¿no? Entonces, cuando allí en China está ocurriendo eso, no sé, ¿será Omicron? ¿Será quizá a lo mejor otra variante? No lo sabemos, nos falta información, pero yo creo que hemos avanzado, pero tampoco podemos relajarnos demasiado y creo que estamos ya muy relajados o demasiado relajados. Marcos. Es lo que decía antes, no podemos relajarnos. El hecho de asumir que es una enfermedad que se va convirtiendo en enfermedad común no significa que no tenga sus peligros. Lo que se hace en Asia a veces es matar moscas a cañonazos, pero resulta que es efectivo. Es efectivo porque el número de casos que aparecen en países asiáticos, que son en muchos casos muy poblados, hace que la población no tenga un grado de incidencia, que la enfermedad no tenga un grado de incidencia en la población tan importante. El caso con el que podemos compararnos más fácilmente es Corea, que tiene una población similar, Corea del Sur, quiero decir, que tiene una población similar a la nuestra y el número de fallecidos, el número de personas que han quedado enfermas ha sido infinitamente menor que el que hemos tenido en España, que podemos considerar que ha sido un número del mismo orden que hay en otros países de nuestro entorno, gracias precisamente al control drástico de estas situaciones. Pero claro, también para eso hace falta sociedades muy bien organizadas, sociedades muy estrictas, como son muy allí. disciplinadas. Y entonces, muy disciplinadas, no quería decir la palabra estricta, sino muy disciplinadas, efectivamente, y que cuando piensan en el bien común se olvidan bastante del egoísmo personal y son medidas que funcionan bastante bien. De todas formas, es cierto, cuando esto pasa en Shanghái, habrá que ver cómo llega esto hasta Europa. A ver, a mí me preocupa un poco, la verdad. Bueno, vamos a cambiar de asunto, nos vamos a hacer eco de unas palabras pronunciadas por una diputada de Ceuta, Fátima Ahmed, unas palabras dirigidas a otro diputado de la Asamblea de Ceuta, un diputado de Vox, la diputada del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, dirige estas palabras a un diputado de Vox. Vamos a escuchar esas palabras y me gustaría pediros una valoración a Damián y a Marcos. Les ha costado muchísimo trabajo salir adelante, muchísimo. Y se sienten orgullosos de ser españoles. Y usted no los va a complejar. Es que el complejo lo tiene usted. Es que usted tiene un problema cada vez que le dice a la señora Chandiramani no sé qué de que es morenita. Pues esta señora es hindú, yo soy musulmana, el resto de los compañeros son cristianos, aquí había gente que era hebrea. ¿Y qué problema hay? ¿Usted qué problema tiene? Supérelo ya, de verdad, ¿eh? Que es que en este país no se va a quedar solamente los verdejos y los abascales. Que no, que hay mucha pluralidad, que hay mucha diversidad. Que somos muchos más los que creemos en eso que los que piensan como usted. Que usted no es patriota por llevar aquí la bandera de España. Que no.
que el patriota es el que aporta, el que se levanta todos los días. Yo como autónoma levanto la persiana todos los días. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es trabajar? ¿Usted sabe lo que es tener que aprobar año a año para que te den una beca y poder estudiar y hacerte a ti mismo? No tienen ni puñetera idea. Ni puñetera idea. Que usted no va a los minutos de silencio. No, usted no va a los minutos de silencio. Usted no... Y mire, le voy a decir una cosa. No falte usted al respeto a las mujeres que han sido asesinadas. No falte usted al respeto. Por lo menos cállese. 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 Cállese porque ya es una falta de respeto a personas que ya no están. Fátima Ahmed pronunciaba esas palabras, las dirigía al portavoz de Vox, a Carlos Verdejo. Después, según recogió la prensa, pues después de que Verdejo interrumpiera con críticas a su credo e incluso dudando de su nacionalidad, como ha recogido la prensa escrita local, ¿no? Damián, menuda respuesta, ¿no?, le da la diputada de Ceuta al portavoz de Vox en esa asamblea. Sí, mira, yo conozco bien Melilla, porque mi familia de allí voy mucho. Sí. En Ceuta tienen un problema un poco más agravado que Melilla. En Melilla esto no pasa tanto. Es verdad que hay una sociedad más polarizada. Esta señora es española y se puede ser español y musulmán y se puede ser español y hebreo. La ha dicho bien. No me gusta ella porque es una persona muy populista y muy demagoga, pero en el fondo tiene razón. O sea, lo que está diciendo es una realidad. Y es verdad que hay ciertas personas de Vox en concreto que no consideran que un musulmán pueda ser español, que es incompatible, porque hay una relación entre religión y nacionalidad que yo no la veo. Esta señora tú puedes ser español y de la religión que te apetezca. Esta señora es española y tiene toda la razón del mundo, ¿sabes? Es verdad que la sociedad de Ceuta, si va alguna vez, está muy dividida. Hay barrios musulmanes, barrios cristianos, y eso no está bien. No me parece sana. Si tú vas por Melilla, por ejemplo, no hay ningún barrio que tú le puedas atribuir una religión. Tú vas viendo gente de las dos religiones mayoritarias. Pero muy mezclado, ¿no? Allí está el Príncipe, el barrio del Príncipe, en Ceuta, ¿no? Es distinto, ¿no? En Ceuta hay zonas que son básicamente cristianas y zonas que son básicamente musulmanas, con excepciones. Sí. Y eso lleva a que parte de su población pues no identifique al otro como no un extraño, como no un paisano suyo. O como no un paisano. Marcos. Me falta información. Sí. A ver, ¿Te gustaría? Entiendo que te hubiera gustado tener la intervención del me hubiera gustado oír exactamente. No la tenemos, lástima que no la tenemos. La intervención del portador de Vox, por un lado. Por otro, a ver, conociendo, y sé que estoy haciendo una acusación general o un comentario general sobre los comentarios, sobre las palabras que suelen emitir los dirigentes y responsables de Vox, poco se les dice. ¿Qué quieres que te diga? Desgraciadamente nos ha surgido un nacionalismo español que es tan radical, tan dañino, tan excluyente, tan ofensivo como son el resto de nacionalismo que hemos tenido en los últimos 40 años en España. Y hay que estar ahí, y que efectivamente lo que busca es exclusivamente pues, una línea, busca exclusivamente una normalización de un tipo de ciudadanía que no existe. Y más la ciudadanía nunca ha sido única, sí, pero más en un país que cada vez está recibiendo, como en otros países, personas de diferentes orígenes, personas con diferentes formas de pensar, personas con diferentes formas de sentir religiosamente. Marcos. Y sin embargo parece que la única forma de ser español es seguir los dictados de la Santa Iglesia Católica. Oye, rápidamente, porque me gustaría terminar nuestro espacio con un apunte local, una medida que a mí me parece interesante y yo desde luego apoyo esta medida. Unidas Podemos, por Málaga, ha propuesto una regulación para que las mascotas puedan acceder al transporte público con, eso sí, una serie de puntos en cuanto a que, bueno, pues, o consideraciones o matices, pues, que a lo mejor no en horas puntas, que los autobuses no, si van a lo mejor a más del 70% de capacidad, pues en ese caso, o sea, que, pero por lo menos iniciar el estudio para que los autobuses urbanos puedan transportar pasajeros con sus mascotas. Yo creo que esto es un avance y que es algo, yo creo que comprensible, ¿no? Yo lo veo positivo. Sí, está. Imagino que se regulará, pero es positivo. Tú vas con tus chihuahuas en el autobús, no hay problema. Yo vas con un mastín, pues imagino que no podrá, claro, también especificaba el tamaño de esos animales, pero lo que no es normal, que a mí se me ha ocurrido en los autobuses metropolitanos, es que yo vaya con mi perro y que pretenden que meta al perro en el maletero.
Yo creo que eso no, porque te entran ganas de decirle al empresario de ese autobús, pues métase usted en el maletero. Nah, eso es un perrito normal, un gato, Claro. una cosita. ¿Por qué no va a poder ir con Puede ese ir en pasajero si autobús va el perro correctamente perfectamente, aseado además, y los perros la gente los tiene bien, vamos, bien, está- vacunados, sí, en fin? me Marcos. parece. Me parece una idea interesante. Lo único que hace falta, como dice también, es regularlo. Habrá que ver qué sale de esa regulación. A mí me parece razonable que si en otro medio de transporte, tren, avión, hay posibilidad de ir con una En el mascota tren pequeña, también, en porque el AVE. ¿por qué no va a ser, no va a ser posible en el transporte público urbano? Es algo que está prohibido ya hace mucho tiempo y que en algún momento alguien tendría que darse cuenta de que carece de poco sentido. Totalmente de acuerdo. Yo creo que como sociedad es un asunto pendiente que tenemos y que hay que evolucionar. No podemos quedarnos ahí anclados en... Bueno, Marcos, muchas gracias por dedicarnos estos minutos y por participar en el espacio, aunque sea a través de videollamada. Esperamos que muy prontito podamos verte aquí en plató, ¿vale? Será un placer. Un abrazo para los dos. Un abrazo, buen fin de semana. Damián, lo mismo, buen fin de semana. Muchas gracias.